El padre Segundo Llorente era un jesuita español de León, misionero de Alaska. Y tiene varios libros con un estilo que engancha mucho. Era un hombre de una personalidad, un espíritu muy rico, simpático y con un don de comunicación pues también extraordinario. Y contaba, durante muchos años estaba ahí solo él, con los esquimales en Alaska, con el frío y con los perros y los trineos, cruzando los ríos helados y las nieves y todo eso. O sea, es una vida extraordinaria completamente. Descubrió ahí, por ejemplo, que su padre había muerto en España y la carta llegó 3 meses tarde. Leyó la carta contándole lo de la muerte de su padre 3 meses después de la fecha y se quedó ahí en la nieve y se le cayeron unas gotas, las lágrimas, y se le acercó uno de los perros para lamerle las lágrimas de las mejillas y eso le hizo llorar más todavía, claro. Y veía en eso como Dios le quería consolar mediante el perro en la soledad de las nieves infinitas de Alaska. Pues nada, cuenta como después de muchos años estando solo le enviaron otro jesuita como hermano para hacer comunidad con él. En su tiempo ahí después tuvo varios hermanos, compañeros. Y en este caso el hermano tenía afición a las novelas del oeste salvaje, del oeste lejano, de los cowboys y los indios y los corruptos, los malos y buenos y tal, todo eso que conocemos por las películas también. Pues era adicto de esas novelas. Nunca empieza como una adicción, empieza como una cosa pues que me gusta y paso un rato, pero después engancha y cada vez más. Y le llegaban libros que él pedía de este tipo, desde España y desde, de muchas partes, el día de su cumpleaños, Navidad, cualquier excusa. Y había acumulado 2 sacos enormes de libros de estos, 2 sacos enormes. Y cuando llevaba tiempo sin recibir una nueva, pues volvía a empezar y volvía a leer los que ya había leído. Y llegó el momento en el que estaba distraído en las sobremesas con el padre Llorente, abandonaba la oración. Cuando le llamaban a dar la unción de los enfermos a un moribundo, pues sí, se levantaba y se iba, pero volvía corriendo y lo primero era ir otra vez a la cabaña para buscar sus libros, etc. Entonces vino el momento en el que, después de rezar y sufrir mucho y comentárselo, oye, hombre, ¿no te parece que te estás pasando un poco con las novelas, con los cowboys y los cowboys? ¿Te estás haciendo un poco cowboy también tú? Y no hubo manera, hasta que al final, cuando recibió una llamada de esas para ir a atender a alguien y se levantó y se fue, el padre Llorente se vio obligado a arrancar un fuego, una hoguera, y ahí echó encima los 2 sacos de los libros. No quedó ni uno. Y cuando volvió más tarde esa noche, estaba el padre Llorente nerviosito, dentro, despierto, a ver cómo va a reaccionar. Y el otro fue directamente donde el fuego y contempló los restos del gran amor de su vida
y montó en cólera y estaba rodeando por ahí la cabaña y paseando como un oso furibundo durante muchas horas, y el otro teniendo miedo de que va a entrar ahora en la cabaña y me va a dar la paliza de una vida, y si no me mata será de puro milagro. Y así pasó también el día siguiente. El otro no era capaz ni de mirarle ni de dirigirle una palabra. La noche siguiente, el día siguiente, varios días, de vez en cuando le miraba y le salía fuego de los ojos. Hasta que al final empezó como era español también, ¿sabes? Y los españoles tenéis un temperamento tremendo a veces. No como los irlandeses, que somos todos muy machitos. Pues al final empezó a tranquilizarse, y después de, no sé si habrá sido una semana, una cosa así, se le acercó y le dio las gracias. Le pidió perdón y le dio las gracias. Gracias, Padre, has sido bien valiente y me has dado la libertad. Jesús hoy en el Evangelio habla de la corrección fraterna, y me parece un ejemplo fuerte es, primero, la caridad y la valentía que le movió al Padre Llorente, y después la lucha que tuvo el otro, que a lo mejor no nos ha durado una semana, pero lo entendemos. Esa lucha, la intensidad, cuando se me ha quitado algo, cuando se me ha hecho una corrección que me lacera por dentro, que la considero una humillación, y sin embargo no hace nada más que liberarme de un mal hábito, de una adicción, de lo que sea. La misma rabia a veces hacia una persona, que Dios encuentra la manera de meter el dedo en la llaga, y paso días justificándome interiormente y dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y luego hay una vocecita dentro que continuamente nos está diciendo: escucha, escucha, no estás en la verdad, no estás en el amor. Pues a esa voz hay que escucharla. Impresiona también cómo este hombre, aunque le haya costado y haya tardado, tuvo la humildad de acercarse a su hermano, de pedirle perdón y de darle las gracias por haberle corregido de esa manera tan fuerte. Eso también es admirable. Muy rápidos somos para corregir, pero hoy cuando me corrigen. Y el caso es que si no estoy dispuesto a dejarme corregir, no soy nadie para corregir a otros. Porque no tendré ni la humildad, ni la caridad, ni la sabiduría. Y sin embargo, si yo estoy abierto a la voz del Señor que me está corrigiendo continuamente, a veces con ternura y otras veces con firmeza y con vigor, cuando soy obediente y dócil a esa voz, pues entonces sí, yo también puedo ser instrumento de Dios para orientar a los demás. Es una vocación muy alta y muy hermosa que tenemos. Y Jesús dice que cuando luchamos, también en el Evangelio de hoy lo dice, cuando luchamos para tener nosotros esta unidad entre nosotros, de confianza mutua y de apertura y de humildad, de unión, siempre escucha Él nuestras oraciones. Pues que se cumpla esa promesa, que se cumplan las condiciones para que luego pueda cumplirse también la promesa. Que así sea.